Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Buenos días, bienvenidos a la iglesia de Mosaic. Esta semana, por algún motivo, comenzó en Instagram una página de memes, ¿vale? De Mosaic. O sea, no sé quién ha sido, pero hay un contenido de calidad ahí, desde luego. Mi favorito hasta ahora es un meme de Bernie Sanders, donde dice: y ahora les pido de nuevo, por favor, llene la tarjeta de conexión. Ese soy yo todos los domingos, obviamente, no sé. Así que, insisto, bueno, si eres nuevo, bienvenido, por favor, rellena la tarjeta de conexión, ya sea en línea o física, ¿vale? La que tienes por detrás. Pero, dicho eso, ¿por qué no pasamos a la oración? Vamos a orar así y podrías orar conmigo por la predicación de la santa palabra de Dios. Dios, qué gran Dios eres. Nos creaste para el paraíso de tu presencia. Eso fue lo más grande en el Edén. Como un hecho que Adán y Eva podían caminar contigo en el frescor del día, esa era la realidad. Y Señor, y nosotros renunciamos a eso. Creímos las mentiras del maligno que decía que podíamos tener el paraíso sin tu presencia. Quisimos desterrarte, Dios, del jardín para el que nos creaste, Señor. Y en cambio, fuimos desterrados. Pero Señor, te agradecemos que no nos dejaste en un estado de destierro o un estado de ostracismo. En cambio, nos enviaste a tu Hijo Jesucristo. Jesús, tú has venido y has vivido y nos has llamado. Has llamado a tus discípulos y nos llamas a nosotros. Tú dices: sígueme. Nos estás llamando a este bendito paraíso de tu presencia para caminar contigo. Y nosotros nos quedamos cortos de eso, desde luego, Señor. Así que tú, Señor, cumpliste el camino perfectamente y fuiste a la cruz y moriste y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día para ofrecernos redención, salvación, para ofrecernos sanación, para ofrecernos restauración, reconciliación. Y te damos las gracias por ello, Señor. Te agradecemos, Espíritu Santo, que estés con nosotros hoy, Señor. Sentimos de tu presencia y queremos más de ti, Señor. Queremos más de tu poder, queremos más de tu presencia en nuestras vidas. Así que te damos la bienvenida aquí ahora, Espíritu Santo. Toma las Sagradas Escrituras y enciende nuestros corazones. Haz que nuestros corazones ardan con las Escrituras. Y te amamos y te pedimos que bendigas nuestro tiempo con la palabra santa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El título del sermón de hoy es: Levanta tus ojos, fija tus ojos en Dios. Estamos recorriendo una serie de sermones en el libro de Génesis, Jesús en Génesis. Lo llamamos así porque todas las escrituras apuntan a Jesucristo. Él es la palabra en el centro y Él es el centro de la misma palabra. Él es la palabra viva en el centro de la palabra escrita de Dios, ¿vale? Y la semana pasada vimos Génesis 12 y hoy estamos en Génesis capítulo 13. Y tenemos un texto en el que vemos que dos personas están tomando decisiones. Mucho en la vida, mucho de lo que hacemos se basa en las decisiones que tomamos. Y mientras más gravedad tiene una decisión o una elección, más intencionalidad necesitamos tener y llegar a esa decisión y hacer esa elección. Cuando decides qué vas a almorzar, no hay mucha gravedad en ello. Obviamente la respuesta es siempre el restaurante mexicano Los Amigos. Esa es siempre la respuesta, ¿no? Cuando decides dónde plantar tu vida, eso es una elección de mucho más peso, ¿no? Es una decisión con mucho más peso. Cuando estás decidiendo con quién te vas a asociar, quién va a ser tu cónyuge, con quién vas a cumplir el llamado al que Dios te está llamando, hay más gravedad. Por lo tanto, debe haber más intencionalidad.
Y realmente todo eso se reduce al llamado. ¿A qué nos está llamando Dios? Y esto es lo que vemos en Génesis 12, con la historia de Abraham, que luego se convierte en Abraham. Es una historia de un llamado. ¿A qué me llama Dios? Esa es la pregunta que debo de responder, ¿no? Y cuando lo sepa, cuando Dios lo haya dejado claro, tendré que tomar una decisión. ¿Cumpliré el llamado de Dios? Y lo más importante de este texto aquí, que vamos a ver hoy en Génesis 13, no es lo que una persona elige, es cómo una persona elige y por qué una persona elige. ¿Cuál es el objetivo final? Eso es lo que revela quiénes somos nosotros por dentro. Como ninguna otra cosa revela nuestras prioridades, nuestros deseos, lo que más queremos en la vida, lo que más valoramos en la vida. Vemos en esta historia a dos hombres, dos elecciones muy diferentes y dos resultados muy diferentes. Un hombre es bendecido, sus hijos son bendecidos, deja un legado de bendición y la otra persona es maldita. Su familia está maldita y deja un legado de maldición. El contexto es de unos 2000 años antes de Jesucristo, así que 4000 años de distancia de nosotros. Jesús salva a un babilonio llamado Abraham y lo llama así mismo, a su misión, a una tierra prometida. Dios promete, te bendeciré y te convertiré en una bendición. Y de ti saldrá uno que bendecirá a todas las naciones. Hablando de Jesucristo, ¿no? Con Abraham. ¿Vale? Así que Dios lo llama a él desde Ur de los Caldeos a Harán. Él va a Harán y luego va a Canaán. Y cuando va a Canaán, leímos sobre esto la semana pasada, en Canaán, él establece un altar. Él forma, él crea una iglesia. Y ese es un lugar para adorar a Dios. Abraham dijo, yo y mi familia, todos a mi alrededor, mis amigos, vamos a adorar a Dios en este lugar pagano sin Dios. Y nada nos va a detener. Y entonces algo lo hizo. Hubo una hambruna en la tierra. Lo que sucedió es que Abraham comenzó a perder dinero, la prosperidad de Abraham comenzó a disminuir, la cartera de acciones de Abraham estaba en rojo por completo. Y decidió que tenía que dejar este lugar de vocación y tenía que ir a Egipto. Él va a Egipto y sabe que lo van a matar porque aparentemente su esposa, que tiene 65 años, su esposa, o incluso, su hermana también, sea como la llames, como la quieras poner, aparentemente era muy atractiva. Y entonces Abraham supo y dijo, oye, pues me van a matar, me van a quitar a mi esposa y me van a matar después. Así que lo que hace es urde un plan para vender a su esposa a Faraón, ¿vale? O sea, básicamente la alquila, básicamente prostituye a su propia esposa para que ella salve a Abraham. O sea, vemos todo eso. Y antes de que Faraón consumara el matrimonio, o sea, hasta ese punto, antes de que todo eso ocurriese, Dios interviene y salva a Faraón incluso de este lío. Y ahí es donde nos encontramos en el texto de hoy. Así que mirad conmigo el texto de Génesis 13. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero la tienda no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo después problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra, así que Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya problema entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha,
yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Eso fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra del Egipto rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así que se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en el Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Esta es la lectura de la santa palabra, infalible y autoritaria palabra de Dios. Que Dios escriba estas verdades eternas en nuestros corazones. Los 4 puntos de los que vamos a hablar hoy y vamos a enmarcar en nuestro tiempo van a ser estos. En primer lugar, elegir el arrepentimiento y la adoración. El segundo, elegir resolver los conflictos. El tercero, elegir a Dios por encima de la prosperidad. Y el cuarto, elegir caminar con el Señor. Elecciones que conducen a la bendición. Primero, elige el arrepentimiento y la adoración. Mira el versículo 1, ¿vale? Cuando Abraham sube de Egipto, este es el lenguaje en la escritura, ¿vale? No solo de movimiento, es también un lenguaje de movimiento espiritual, ¿vale? O sea, en el capítulo 12 dice que bajó a Egipto, en el capítulo 13:1 sube, así que Dios lo está levantando. Y luego el texto dice que él y su esposa, ¿qué le dijo al faraón? Faraón dijo, oye, esta es tu hermana, ¿no? Entonces Dios reprende a Abraham a través de Faraón y Faraón le dice, pero ¿cómo pudiste mentirme? Se supone que eres un hombre que conoce a Dios. Así que ahora Abraham siente la convicción del Espíritu Santo. Él sabe que pecó, él y su esposa, y por la gracia de Dios, Dios les da el don del arrepentimiento, reaviva su fe, y por la gracia de Dios, Sara lo perdona. Y Dios mantiene a Abraham y a Sara juntos porque Dios es un Dios que se preocupa por el matrimonio del pacto. Así que vemos a un hombre que ha cambiado, que cambia de dirección. Y esto es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo sentirse mal por tu pecado o por los errores que has cometido. El arrepentimiento es realmente hacer un cambio en tu vida, un cambio de dirección. Abraham deja atrás Egipto y vuelve a la fe, vuelve a la obediencia, vuelve a la rica relación con Dios. Y también vemos esto en el versículo 1, que Lot se fue con él. En Génesis 12 lo que sucede es que Dios le dice a Abraham, tienes que dejar a tu familia, tienes que dejar todo atrás porque tu familia es muy pagana y te va a alejar del Señor. Y este tipo, Lot, su sobrino, dice a Abraham, voy a ir contigo porque he oído que Dios va a bendecirte. Y quiero montarme en los faldones, por así decirlo, de tu bendición. Así que... Y Abraham desobedece a Dios llevándose a Lot. Es algo que el texto no da un comentario directo, pero lo que podemos discernir es esto del texto. O sea que Lot estuvo con él en Egipto y ahora está con él de nuevo. Versículo 2, Abraham era un hombre muy rico en ganado, en plata, en oro, así que tenía bastante, ¿no? Pero obtuvo más del faraón. Así que él comete un pecado y aún después de este pecado hay una ganancia inesperada y él se queda con esa ganancia inesperada. Y usted dirá en estos momentos cómo funciona esto. Pensé que si yo peco, Dios me castiga.
Si hago cosas justas, Dios me bendice. Pero bueno, esta no es la economía de las escrituras, vamos a decirlo así, ¿no? La economía de las escrituras no funciona así, porque la economía de las escrituras incluye una cosa llamada gracia. Y lo que la gracia dice es que Dios es mucho más lleno de gracia y mucho más amoroso, generoso, con todos nosotros de lo que más merecemos. No merecemos sus bendiciones. Y aquí todavía vemos que Dios lo trata con gracia. En el versículo 3, él sigue viajando desde el Negev hasta Betel, a un lugar donde estaba su tienda, ¿no? El altar al principio, entre Betel y Ai, al lugar donde hizo un altar al principio. Y luego ves en la escritura este énfasis al principio. Aquí es donde comenzó su viaje espiritual. Llegó a la tierra de la promesa, a la tierra prometida en Canaán, y construyó un altar, un lugar donde la gente podía adorar a Dios. Así que aquí es donde Dios se reunió con él al principio, y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Eventualmente regresa a este lugar donde comenzó, señalando que vuelve a una vida de amor a Dios, una vida de fe donde Dios es ahora una prioridad de nuevo. Y tantas lecciones aquí para nosotros. Hay flujos y reflujos en la vida cristiana, ¿vale? Tú sabes, y yo lo sé, ¿verdad? Hay momentos en tu vida en los que te sientes que Dios está en la habitación, que la voz de Dios está pulsando en tu corazón y simplemente sabes que Dios está, sabes que Dios tiene un plan para tu vida y quieres obedecer. Pero luego hay veces que dices, estás caminando por el valle de la sombra de la muerte y no sientes a Dios. Hay una sequedad, hay cansancio ahí. Y Abraham dice, ¿qué hace Abraham cuando sintió este cansancio? Vuelve a donde había encontrado a Dios. No sé tú, pero hay lugares en mi vida donde yo sé que Dios se encontró conmigo. Y de vez en cuando tengo que ir ahí. Pienso en este centro de retiro en Ashford, Connecticut, y crecí en un lugar bautista ruso, ¿vale? Y ahí es donde todos los eventos de la juventud ocurrieron, ¿vale? Y es como, ese es un lugar donde sabes que el Señor se mueve parcialmente porque tanta gente oraba sobre este lugar. Era un lugar santo y de vez en cuando uno vuelve a lugares como ese en su vida donde Dios se encuentra con uno. Así que ahora Dios le da una relación restaurada a Dios, a Abraham. Él ve de nuevo, ha recuperado la vista espiritual y ahora vuelve a hablar de este altar. Y permíteme hacer una pausa aquí y mencionar el altar, ¿vale? Lo mencioné la semana pasada y ahora está en el texto una y otra vez, ¿vale? O sea, un altar en hebreo, ¿vale? En el hebreo, si solo haces el análisis lingüístico, pero también la teología detrás de él, es un lugar donde vas a encontrarte con Dios. Es un lugar donde se va a adorar a Dios. Es el lugar donde se va a traer sacrificios a Dios. Es un lugar donde vas a escuchar de su palabra y sintonizar con Él y orar a Él. Y tener compañerismo con Él para decirle a Dios perdón por tus pecados y recibir el arrepentimiento de Él. Un lugar donde la gente que ha estropeado su vida puede venir y confesar sus pecados y encontrar reconciliación con Dios y restauración. Y así es como trabaja Dios. En el Antiguo Testamento, la gente que conoce a Dios, ama a Dios, conoce su palabra, construye altares. En lugares de impiedad y paganismo. Y vemos lo mismo que sucede en el Nuevo Testamento, donde los apóstoles van y hacen discípulos de todas las naciones plantando altares o iglesias, es lo que ocurre. Aquí es donde está la iglesia. La iglesia es un altar. Es un lugar donde vamos y nos encontramos con Dios. Y esto es crucial para que cada cristiano lo entienda. Que cuando llegas a conocer al Señor, cuando tienes tus pecados perdonados,
Dios te llama a una comunidad de fe. Él no te va a llamar a estar solo, te llama a un cuerpo de creyentes para que te conviertas en un miembro de este cuerpo de creyentes. Y me encanta este altar, ¿vale? Me encanta Mosaic, ¿vale? Nuestra iglesia. Me encanta que estemos en un lugar de impiedad y paganismo porque, o sea, donde muy poca gente conoce al Señor. Y tú estás aquí y estás sirviendo y escuchando y dando y alabando al Señor. Alabado sea el Señor por ello. Y esto es lo que enfatiza el texto, la importancia del altar en nuestra vida espiritual. Debería ser una prioridad en nuestras vidas. Debemos tomar nuestras decisiones en torno a la iglesia de la que formaremos parte, no como una decisión secundaria. Así que ahí es donde el texto enfatiza. Ahí es donde empezamos que Abraham se ha reconciliado con Dios y luego Abraham, como él cuenta que hay pecado entre nosotros, hay conflicto entre nosotros. Así que aquí vamos a entrar ahora en lo que es el punto número 2. Elige resolver el conflicto. Versículo 5. Y Lot, que iba con Abraham, también tenía rebaños, manadas, tiendas, de tal manera que la tierra no podía sostener a los dos que habitaban juntos, porque sus posesiones eran tan grandes que no podían habitar juntos, porque hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los de Lot. Y en aquel tiempo los cananeos y los fereceos habitaban en la tierra. Así que Dios bendijo a Abraham, y solo en virtud de que Lot estaba al lado de Abraham, Lot es bendecido también por derecho propio. Está compartiendo la bendición que el Señor ha otorgado a Abraham y está bendecido, y esta bendición se convierte en un punto de conflicto en su relación. Tenían rebaños y los rebaños se hicieron demasiado grandes para ocupar el mismo espacio en la meseta central de Canaán. Son seminómadas que llegan a tierras extranjeras, no son dueños de la tierra, así que solo tratan de ir a donde se les permite ir. Y lo que sucede es que empiezan a competir entre ellos. Son familia, el tío de Abraham, el sobrino de Lot. Una gran diferencia de edad en una sociedad de vergüenza, de honor. Entonces se supone que el más joven debe honrar al mayor y ahora están compitiendo. Y Lot sabe que ha sido bendecido gracias a Abraham, porque Dios lo está haciendo. Está haciendo que de Abraham un conducto de bendición, y Lot sigue compitiendo con su tío. Lo primero que quiero señalar aquí es que a veces, cuando pedimos las bendiciones de Dios, en particular con la prosperidad, la razón por la que no recibimos la prosperidad cuando la pedimos es porque simplemente no estamos preparados para ella. Nuestro carácter no está preparado para ello. Eso es en parte la razón por la que Dios permite que Abraham baje a Egipto. Él permite que el pecado y la locura de Abraham sean expuestos a sí mismo de cuán dependiente debe de ser de Dios. Y Dios permite que eso ocurra. Y luego le permite regresar viajando cientos de millas meditando en el hecho de soy un pecador tan malvado. Qué egoísta que soy. Me amo a mí mismo más que a mi esposa. Me amo a mí mismo más que a Dios y a lo que me ha llamado. Y Dios lo restaura. Le da el arrepentimiento, el regalo del arrepentimiento. Y luego vuelve y Dios lo bendice. Y vemos con Lot, su carácter no ha alcanzado la prosperidad que Dios le ha enviado. Entonces, ¿qué hace Abraham? Esto es realmente importante de enfatizar. Lot no debería haber estado compitiendo con su tío. Lot debería haber ido a Abraham y decirle, oye tío, no sé lo que están haciendo nuestros pastores. ¿Sabes qué? Voy a retroceder un poco o vamos a compartir, vamos a llegar a un acuerdo. Algo tiene que pasar. El más joven no inicia, deja que el conflicto se encone. Entonces, ¿quién inicia el proceso de reconciliación? Es Abraham. En el versículo 8, Abraham le dijo a Lot, no haya contienda entre tú y yo, entre tus pastores y los míos, porque somos parientes. No está toda la tierra ante ti, sepárate de mí. Si tú tomas la diestra, yo iré a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Esto es básicamente decir que tú eliges y yo me quedo con las obras.
Y esto es absolutamente inesperado en esa cultura de honor, donde debes honrar a tu mayor, debes honrar a tu familia, a quien es mayor que tú. Es contrario a todos los clientes de la época. Abraham era mayor, el más rico. Abraham ha recibido una promesa directa del Señor y Abraham es el primero. Lo que esto muestra es que Abraham regresó de Egipto como un hombre cambiado. Es más generoso, más sabio, más noble. Y llega a la situación, dice, donde hay conflicto y piensa en sí mismo en tercer lugar. Primero piensa en Dios. ¿Honra a Dios cuando hay conflictos entre hermanos y hermanas? No, no lo hace. Así que piensa en Lot en segundo lugar. ¿Sabes qué? ¿Cómo voy a manejar este conflicto? Quiero ser generoso con mi sobrino. Y en tercer lugar, piensa en sí mismo. Cuando haces eso, adivina quién piensa en tus necesidades. Cuando pones a Dios en primer lugar, el reino de Dios en primer lugar, el llamado de Dios en primer lugar y otros en segundo lugar, te pones a ti mismo en tercer lugar. Quien se preocupa por tus necesidades, a fin de cuentas, es Dios. Así que Él viene y le dice, viene a Lot y le dice, oye, por favor, hombre, somos parientes. Y la palabra, si usted probablemente tiene una nota al pie de la página de tu Biblia, dice, somos hermanos, somos parientes. Y esto, por cierto, esa no es la palabra que se utiliza para la relación de ti y sobrino. Él está diciendo, somos literalmente hermanos. Se está poniendo al nivel de su sobrino. Somos hermanos. Tengo sobrinos. Me encantan estos chicos, ¿vale? Mis sobrinos. Y hemos peleado, ¿no? Jugado luchas algunas veces. Y de vez en cuando luchamos, finjo que somos iguales. Pretendo que somos iguales. Y después de un tiempo, dejo de fingir cuando el segundo salta, ¿no? Cuando mi segundo sobrino salta sobre mí, ya tengo que dejar de fingir, ¿no? Y Abraham está haciendo esto. Es como si bajara a tu nivel, ¿no? Y eso muestra un trabajo increíble de Dios en tu corazón. En su corazón, perdón. La Escritura habla de las luchas en una comunidad cristiana en 1 Corintios 1:6. Y Abraham estaba haciendo lo que Pablo dijo que hicieran en 1 Corintios 6. En 1 Corintios 6, Pablo se dirige a los cristianos que hacían negocios juntos y uno de los cristianos le robó al otro cristiano. Le robó, lo estafó. Le prometió el servicio o el producto, le cobró el doble y tardó el doble de tiempo. Y entonces el otro tipo quiere demandar a este tipo por las finanzas. Finanzas, ¿verdad? Esa es la cuestión. Y la iglesia es la iglesia. Y los negocios son los negocios. Y Dios va a este tipo, el tipo que está en una pérdida, que ha sido perjudicado financieramente, y Dios le dice a este tipo, oye, ¿por qué no ser perjudicado? ¿Por qué no ser perjudicado? O sea, ¿crees que Dios es soberano? ¿Crees que Dios es juez? ¿Por qué estás demandando a este tipo? ¿Por qué no estar equivocado? ¿Por qué no preferir ser engañado que traer la falta de respeto sobre el nombre del Señor? Y eso es exactamente lo que es. Es una falta de respeto al nombre del Señor. Cuando pensamos, sí, ama a Dios, ama a tu prójimo, excepto cuando se trata de empujarlos. Sí, ama a tu hermano, ama a tu hermana, excepto cuando se trata de negocios y dinero, ¿eh? No, el verdadero amor viene especialmente en este lugar de conflicto. Así que esto es lo que Abraham elige. Él está como, bien, voy a tomar una pérdida financiera. Puedes ganar más dinero que yo, siempre y cuando no te falte el respeto al Señor. Mi relación contigo, mi paz con Dios es infinitamente, desde luego, más importante. En el capítulo 12, Abraham arriesga todo para obedecer a Dios. El tiempo pasa y pierde su fe. Y entonces peca de ser más egoísta. Y aquí en el capítulo 13, la fe de Abraham se ha recuperado. Y deja que Lot tome la primera decisión. ¿No crees que Abraham ya conocía el carácter de su sobrino? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Él sabe que su sobrino es un canalla. Sabe que va a elegir lo mejor, pero Abraham muestra su fe y acción.
y dice, ¿sabes qué? Está bien. Dios está conmigo. Dios me ama. Dios prometió bendecirme. Y decidas lo que decidas, Dios va a sobreponer por su voluntad soberana una situación en la que yo seguiré siendo bendecido. Y Lot debería haber dicho, tú eres mi tío. Debería haber dicho, he escuchado la promesa que decides para nosotros. Así que su modestia muestra un pecado más profundo y ese pecado es el egoísmo. Es la codicia, es oportunista, es una oportunidad financiera, prioriza el interés propio y Lot elige lo que es mejor para él. Y veamos lo que pasa. Este es el punto 3. Elige a Dios sobre la prosperidad. Es decir, no hagas lo que Lot hizo, básicamente, ¿vale? En el versículo 10, Lot alzó sus ojos y vio el valle de Jordán, bien regado por todas partes, como el jardín del Señor, ¿no? Como la tierra de Egipto, ¿no? En dirección a Zoar, ¿vale? Y esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Entre paréntesis, una pequeña nota aquí, ¿vale? Ambos están parados en Betel, a unos 3.000 pies sobre el nivel del mar, y Lot mira y se ve el magnífico valle verde y exuberante que está de este a sureste. Él pudo ver el verde desde la distancia, él vio el verde, el césped, y entonces hay una frase que acaba de traer básicamente como en el jardín del Señor. Él levanta sus ojos y ve una tierra que es como el jardín del Señor. ¿Cuál es el jardín del Señor? El Edén. Él ve algo que se parece al Edén. ¿Vale? Levanta sus ojos. Y siempre que las escrituras hablan de levantar los ojos, no se refiere a los ojos físicos. Habla de los ojos de la carne o de los ojos del corazón. La escritura habla de la lujuria de los ojos, ¿no? La lujuria de la carne y el orgullo de la vida. Hay un sentido en el que seguimos nuestros ojos cuando amamos lo que vemos y nuestro corazón sigue lo que vemos. Y él ve el paraíso. Y su alma le tira al paraíso. Y eso es en lo profundo de cada uno de nosotros. Queremos el paraíso. Queremos recrear el paraíso. Y un lugar como este, de este perfecto descanso, de perfecta belleza, perfecta aceptación. Y eso es lo que se anhela. Cada persona en la tierra está buscando el paraíso. Buscando el paraíso. Tratando de volver al Edén. Estamos tratando de llegar a un lugar de satisfacción perfecta, alegría perfecta, amor perfecto, aceptación perfecta. Cada uno de nosotros tenemos una idea de lo que es. Tenemos esta idea. Generalmente tiene que ver con los bienes raíces. Hay una cosa como Zillow, ¿vale? Esto es una cosa, ¿vale? Una cosa donde solo por diversión. Vas a Zillow, ¿vale? Y tú vas y dices como, Zillow es una página donde tú puedes encontrar casas y todo eso. Y dices, ¿qué cosas podría pagar yo en Wyoming? ¿Qué cosas podría comprar y pagar en Idaho? Coeur d'Alene está llevando mi nombre. ¿Qué podría permitirme? Puedo permitirme acres. Hay una idea que tiene que ver con los bienes raíces en parte porque queremos crear un hogar. Como si hubiera una idea de un hogar para siempre. Y tenemos esa idea. Eso es una cosa. Tienes esto. Recuerdo haber ido a Arizona, Scottsdale, Arizona, con mi cuñado. Él es un constructor y está conectado con otro constructor, ¿vale? Y llegamos a recorrer esta casa que se está construyendo en una montaña y ha sido tallada en una montaña, preparada en una montaña. Y nos dan un tour y vamos al baño y hay una bañera literalmente de oro. O sea, dices, vaya. Y el tipo está como, esto es solo uno de los 14 baños o lo que sea, ¿vale? O sea, y estamos como, esto es absurdo, wow. Y te quedas como, madre mía, esto es increíble, ¿no? Ese es el paraíso en la tierra. Queremos crear el paraíso en la tierra. El problema es que cuando intentamos crear el paraíso en la tierra sin Dios, cuando intentamos crear el cielo en la tierra sin Dios, no existe el cielo sin Dios. El sin Dios convierte todo en un infierno. Y esto es lo que Lot
con lo que Lot está luchando. Él ve esta versión falsa del jardín. Podrías poner esto en el lenguaje de Génesis 3:6, donde Eva es tentada por Satanás y luego miró y vio que el fruto era bueno. Y vamos a traducir esto con con Lot. Cuando Lot vio que la tierra al este del Jordán era buena para comer y que era un deleite para los ojos y que había de desear ese deseo de volver al jardín de Dios, lo trasladamos ahí y él, ¿qué es lo que hace? Comer, él accede. Por cierto, para situar el contexto, Lot sabía que Dios habló con Abraham. Lot sabía del llamado de Abraham. Por eso Lot vino con Abraham. Y Abraham va a ser bendecido. Abraham dijo, quiero estar junto a ti. Y Lot le dijo, Abraham, quiero estar al lado tuya. Quiero tener algo de eso, aunque me queden sobras. Él sabía del llamado de Dios, sabía de la misión, conocía el plan y descaradamente eligió vivir fuera de él. Llama a algo que no es el jardín del Señor, el jardín del Señor. Elige la fértil llanura de Sodoma, las hermosas tierras de labranza de primera calidad, y deja atrás a Abraham. Deja atrás los altares. Deja atrás la comunidad del pacto. En el versículo 11 lo que encontramos es que eligió Lot para sí el valle del Jordán, y Lot viajó hacia el este, por lo que se separaron el uno del otro. Y Abraham se estableció en la tierra de Canaán, mientras que Lot se estableció en las ciudades del valle y trasladó su tienda hasta Sodoma. Los hombres de Sodoma eran malvados, grandes pecadores. Y Lot se va al este. Lo que es fascinante es que no dice antes de esta decisión, hey Abraham, tal vez deberíamos de orar. Debemos de orar, Abraham, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Oye, vayamos al altar, vamos, pensemos en esto, meditemos en esto, preguntemos al Señor. ¿Qué quiere Dios o dónde quiere el Señor que yo viva? Y tampoco visita al pueblo. No visita al pueblo para ver si hay gente justa. Me refiero, Sodoma no visita esa tierra, ¿no? Lo que es fascinante es que no había gente justa en Gomorra ahí. Porque antes de que Dios hiciera caer fuego de azufre sobre Sodoma y Gomorra, debido a que su maldad había alcanzado el nivel que Dios no podía tolerar más, o sea, antes de eso, bueno, él no sabía ni siquiera sobre Sodoma y Gomorra, no investigó. No había ni siquiera 10 personas justas, lo que significa que antes, y los únicos que se salvaron fue la familia de Lot. Es una propiedad de primera, pero hay una iglesia ahí. ¿Quién va a ser amiga de mi esposa? Porque quien quiera que sea amigo de mi esposa, la va a moldear. ¿Dónde están mis hijas? Tenías 2 hijas, ¿dónde van a ir a la escuela? ¿Van a tener amigos cristianos? ¿Van a hacer eso? Tal vez lo pensó. La iglesia en línea es suficiente para mí y mi familia. Antes de mudarnos a otro lugar buscamos iglesias para saber que cuando lleguemos ahí, eso es lo más sabio. Vamos a estar en una iglesia física con gente física, porque esas personas físicas me van a formar, van a ser mi familia y van a formar a mis hijos. Van a formar mi propia familia. No dices antes de ir a otro lugar, no, necesito la iglesia. Voy a ver, no sé, en línea, voy a ver otra iglesia y dicen, no hacemos eso. Sin embargo, con esta pandemia, algunos de nosotros hemos llegado a un punto en el que la iglesia en línea es suficiente. La iglesia en línea no es suficiente cuando tus hijas van a la escuela secundaria de Sodoma y Gomorra, donde las mascotas es un Satanás literal. Necesitamos a los cristianos físicos de la iglesia en nuestra vida. Adorar en línea es genial, cantar en línea es genial, lo hicimos durante mucho tiempo. Es genial, pero no es tan bueno. Pero hablad en la batería, vamos hermano, venga, va. Espíritu Santo, solo cada vez con tus pequeñas baquetas y todo eso. O sea, tal vez es en línea, ¿vale? O sea, tal vez es en línea, pero no es tan bueno, no es tan bueno es todo esto. Ese es mi hermano, el baterista Vlad, ¿vale? Hablo de mi hermano. Es como te digo, ¿has estado alguna vez en Ibachi?
En mi cumpleaños fuimos a Osaka Hibachi. El hibachi es increíble. Cocinan justo delante de ti. O sea, te sientes como si vieras la alegría de la gente. Voy a comer. O sea, es impresionante. Hay un espectáculo, hay fuego y todo eso. Y luego se come, la gente come juntos. Y la comida, sí, y la comida está bien sola, pero es mucho mejor cuando hay gente alrededor, ¿verdad? Es increíble. Y la iglesia en línea es como conseguir el centro de Hibachi Crop. O sea, no es tan bueno. Y lo digo con todo el cariño. Entiendo que algunas personas no pueden venir. O sea, solo nos estoy preparando. New Hampshire levantó los mandatos de la mascarilla, ¿vale? Lo que va a pasar con Massachusetts, igualmente, levantarán los mandatos de la mascarilla. Vamos a seguir con esto. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando lo levanten, vamos a seguir con la iglesia normal. Estoy plantando esa semilla, así que así es como dirijo la iglesia, planto, luego riego, luego rezo para que el Espíritu Santo traiga frutos. Amén, aleluya. Y la Escritura no dice que aquí, en este sentido, volviendo a la palabra, no dice que Lot hizo una mala elección, no dice eso. Pero sí trae este comentario sobre la maldad de Sodoma y Gomorra. Está presagiando la destrucción, presagiando que esta fue una decisión tonta. Sodoma era próspera, pero era perversa y malvada en el sentido real. ¿Nos vamos a quedar en casa de los centros escolares malvados, familia fuerte? O sea, impresionante. Estas ciudades odiaban cualquier idea de los principios de Dios sobre sus vidas. O sea que Lot tenía que tomar una decisión. Hay dos hombres, dos opciones y dos conjuntos diferentes de prioridades. Y hay dos maneras diferentes de ver la vida. Y vemos que un hombre es sabio y otro es necio. Uno actuó como un hombre creyente debería y el otro actuó como los hombres creyentes nunca deberían de actuar. Y eso es lo que Y eso es porque Lot priorizó a su propio Dios sobre Dios. Se priorizó a sí mismo y su Dios en el dinero. Ese era su Dios, ese era su ídolo y así tomaba decisiones. Lot vio la llanura fértil, vio la hierba, vio que engordarían a sus ovejas, vio cómo engordaría a su ganado y que sería alimentado con hierba, que es la mejor manera de hacerlo. Y entiendo que hay un debate al respecto. Así que Abraham se establece en Canaán. Y Canaán es la tierra prometida y Lot se va de la tierra prometida. Y sacrifica su relación con Abraham. Sacrifica su relación con la comunidad del pacto. Sacrifica su relación con Dios por la hierba. Porque se preguntará, ¿dónde seré más fructífero materialmente? No, ¿dónde seré más fructífero espiritualmente? Él no pregunta eso. Esa es realmente la diferencia. Eso es lo que tenemos que preguntar. ¿Dónde estaré más lleno espiritualmente? Es decir, ¿dónde puedo ser usado por Dios más que en cualquier otro lugar? ¿Dónde puedo servir más que en cualquier otro lugar? Por eso es tan importante reunirse como iglesia. A lo mejor estás como, ¿puedo obtener todo este contenido en línea? Sí, puedes. ¿Hay gente que puede servir allí? ¿Online? Como servir, realmente abrazar, besar, ministrar, orar, imponer las manos. Él priorizó las riquezas que podría ver sobre las que no podía ver, porque estaba cegado por lo que el mundo podía ofrecer. Es por eso que en Génesis 3:10 dice, esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y a Gomorra. Génesis 13:10. En el versículo 13, de nuevo eso se enfatiza que los hombres de Sodoma son malvados, grandes pecadores contra el Señor. Pablo, en 2 de Timoteo, habla de este tipo llamado Demas, que era uno de sus discípulos. Él se volcó en ellos, le enseñó. Luego Pablo escribe que Demas le abandonó, habiendo amado este mundo presente. No dice que Demas consiguió este mundo presente, dice que amó este mundo presente. No dice que lo consiguió. Y la elección de Lot aquí lo lleva a la destrucción. Abraham va a tener que rescatar a Lot 2 veces de Sodoma, una vez
en el siguiente capítulo. Y otra vez en el capítulo 18, minutos antes de que Dios destruyera Sodoma, perdón. Y Lot se comprometió aquí. Y luego vemos que el compromiso crece. En el capítulo 13 se mueve al lado de Sodoma. Capítulo 14, él está realmente dentro de Sodoma ya. En el capítulo 19, ahora es una de las personas más respetadas de Sodoma. Tal vez pensó, voy a cambiar a Sodoma a través de la política. Y se une a lo que fuera la junta allí, ¿verdad? En lugar de decir, voy a cambiar esta ciudad a través de la iglesia, a través de la adoración, a través del evangelio, a través de las sagradas escrituras, en vez de decir eso, lo hace a través de otros medios. Y a partir de ahí es cuando vemos esa caída. Y el punto no es que Lot fue a vivir a un lugar pecador que está en todas partes. Estamos en Boston, es uno de los lugares más pecaminosos. El punto es que él fue allí sin intención de adorar a Dios y servir a Dios y realmente alcanzar a esas personas para el Señor. Y finalmente es arrastrado fuera de ese lugar por ángeles, con sus 2 hijas y su esposa, que se había enamorado tanto del materialismo de Sodoma, que ella se da la vuelta y muere. Y sus hijas son influenciadas en la perversión por Sodoma y cometen incesto con su padre. Comienza como un hombre de negocios codicioso y termina sin nada. Una esposa muerta y 2 hijas que cometieron incesto. Mientras que Abraham siguió prosperando, siguió siendo bendecido por el Señor. C.S. Lewis dice que cuando ponemos las primeras cosas en primer lugar, Dios multiplica las segundas. Y cuando ponemos las segundas cosas en primer lugar, no solo perdemos las primeras, sino también las segundas. Así que Abraham permite que Lot se vaya. Y Abraham se queda y camina con el Señor. Así que escoge caminar con el Señor. Versículo 14. El Señor dijo a Abraham, después de que Lot se separó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, este, oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra, de modo que ni se puede contar el polvo de la tierra. Levántate, recorre la longitud y la anchura de la tierra, porque yo te la daré. Aquí vemos de nuevo la frase, levanta tus ojos. Y se ve el comentario del texto aquí. Lot levanta sus ojos y solo ve con los ojos de su carne, de lo que puede ganar, de la riqueza solo material. Y Dios viene a Abraham y le dice, levanta tus ojos de tu corazón y ve con fe lo que te voy a dar. Te voy a dar más de mí. Esa es realmente la mayor bendición de este texto. Dios se presenta de nuevo. Dios ve que Abraham es un hombre que ha cambiado, se ha arrepentido, hace lo correcto, busca la reconciliación y Dios se presenta de nuevo. Levanta sus ojos. Levanta tus ojos, Abraham. Ve. Filtra la realidad a través de tu fe y no a través de tu deseo pecaminoso. Y piensa después de mis pensamientos y ve la realidad como te la he definido. Y luego Dios le da una promesa más específica de lo que un día será suyo. El exuberante valle de Lot pronto sería un desierto estéril con olor de azufre. Y aquí Dios dice, voy a bendecirte y a bendecir esta tierra. Abraham camina con Dios y eso es lo que la Escritura realmente, el comentario de caminar la palabra hebrea aquí es kalak, y hablando de una relación con Dios. Vemos que Adán y Eva caminaron con Dios. Vemos que Enoc caminó con Dios. Vemos que Noé caminó con Dios. Jesucristo entonces viene y dice que a sus discípulos, síganme, caminen conmigo. Eso es lo más grande que Dios puede ofrecernos, Él mismo. La pregunta es, ¿caminó Lot con Dios? ¿Era un cristiano? Apenas. Como la cebada. Era un cristiano a duras penas.
¿Cómo sé que es un cristiano? Porque el Espíritu Santo habla a través de Pedro en 2 de Pedro 2, 7 al 8 y dice lo siguiente. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Pedro llama a Lot un hombre justo. No lo vemos haciendo muchas cosas justas. Incluso después de que estamos como de acuerdo. O sea, vamos a ver. ¿Cómo es que haces eso, no? Perturbado y vejado por el pecado alrededor. Pero no hizo nada al respecto tampoco. Y nunca se nos dice de una cosa de mente espiritual que él haga en cualquier otra parte de las Escrituras. Y entonces, incluso después de la destrucción de Sodoma, sigue siendo una figura patética en las Escrituras. O sea, con tal de la gracia de Dios ahí entrando. Dios eligió a este hombre y le llama justo. Dios dice, este hombre es mío. La Escritura comenta situaciones como esta. 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quema, es decir, si no ha hecho nada para el Señor, sufrirá la pérdida, aunque él mismo se salvará, pero a través del fuego. Así que aparentemente Lot fue salvo. ¿Cómo? Si usted cree que somos salvos por la salvación del espacio de trabajo o del lugar donde estás, lo que hacemos para Dios, ¿cómo puedes decir que fue salvo? Bueno, nosotros no creemos eso, obviamente. No creemos en la salvación por obras. En el Antiguo Testamento no se cree en la salvación por obras. Es solo por gracia a través de la fe. La historia de Lot es la historia de la caída. En Génesis, la caída se repite una y otra vez. Dios da una orden explícita y la orden se rompe. El juicio viene y la gente es expulsada de la presencia de Dios. Eso ocurrió con Adán y Eva. Ocurrió con Caín, que fue expulsado después de matar a su hermano. Sucedió en la Torre de Babel, donde trataron de crear el paraíso en la tierra fuera de Dios y fueron expulsados unos de los otros y de Dios. Y con Lot escuchó una orden explícita de Dios y fue expulsado. Entonces, ¿cómo volvió Lot a Dios? ¿Cómo fue Lot considerado una persona justa? Bueno, esta tierra donde Abraham fue llamado es una tierra que luego más tarde va a tener otro jardín. La Escritura habla de jardines a menudo. En el principio habla de un jardín, el jardín de Edén, y al final hay un jardín. Apocalipsis 20, los cielos nuevos, la tierra nueva, un nuevo jardín. Pero para salir de aquí somos expulsados. Ahora, ¿cómo nos salva Dios? ¿Cómo va a salvar a Dios a una persona como Lot? ¿Cómo va a salvar Dios a una persona como Abraham, que también pecó? ¿Cómo va a salvar a uno de nosotros? ¿Y cómo va a llevarnos a este jardín que realmente anhelamos? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Desde este jardín donde nos encontramos ahora hasta ese jardín donde Dios está. Bueno, hay otros dos jardines en las Escrituras. El primero es el jardín de Getsemaní. Jesucristo en el jardín de Getsemaní está clamando a Dios, Dios mío, si hay otra manera, deja pasar esta copa. El cáliz de la ira condenatoria derramado sobre mí por los pecados de todos, incluido el de Lot, incluido el de cada uno de estas personas. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor, porque quiero dar a todos el cielo. Voy a pasar por el infierno para dar a todos el cielo. Y entonces Jesucristo va a la cruz y lo hace. Experimenta el infierno literalmente. Lo que es el ser abandonado por Dios. Él grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo y luego muere. Y después de morir, los soldados se acercan a él. Iban a romperle las piernas para terminar con la crucifixión. Vieron que ya estaba muerto.
Así que le clavaron una lanza en el costado y salió sangre y agua. Lo bajan de la cruz. José de Arimatea y Nicodemo se acercan a él y levantan su cuerpo. ¿Dónde lo ponen? En Juan 19:41 lo encontramos. Ahora bien, el lugar donde fue crucificado había un jardín, y en el jardín una tumba nueva, en la que no se había puesto a nadie, un sepulcro nuevo. Fue puesto en una tumba en un jardín. Se obtiene la muerte en un lugar de vida. Adán, el primer hombre, entró vivo en el jardín y lo dejó muerto por dentro. Trajo la muerte al jardín de Dios y Jesús entró en el jardín de Dios muerto debido a la pérdida pecaminosa de los corazones como el nuestro. Y a través de su muerte trajo la vida de nuevo al jardín. El punto de todo esto es que Jesucristo es el jardín. Jesucristo es el Edén, el paraíso. Lot estaba persiguiendo un jardín fuera de Dios. Abraham está en un desierto estéril y Dios viene a él y ahora hay un jardín porque Dios es el paraíso. Ese es el punto en el que Jesús es la tierra prometida, entonces, ¿cómo podemos obtener más de la tierra prometida, más de la presencia de Dios en nuestra vida? Comienza con el arrepentimiento. Arrepentimiento y fe, dice Jesús. Pero el arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda. Porque el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento y la fe, no es solo, oh sí, creo en Jesús. La verdadera fe asume el arrepentimiento. Y lo que nace es como, wow, yo crucifiqué a Jesús. Pecado, mi egoísmo, mi codicia, mi lujuria crucificaron a Jesús. Eso es el arrepentimiento. Pides perdón y pides al Espíritu Santo. Y luego pides que Dios te dé fuerzas para honrarlo y seguirlo y caminar con él. Lot, bien, vale. Lot, te has salvado. Muy bien, hermano, perfecto. Te salvaste, pero tu vida fue un legado de maldición y destrucción, Lot. Y algunos de ustedes tal vez sean salvos y tal vez estén en el mismo camino que es como, sí, yo creo. Yo sigo a Jesús, pero amo las cosas de este mundo más que a Jesús, honestamente. Arrepiéntete de ese pecado. Vuelve al Señor. Camina con Él, que es donde está la verdadera bendición. Lo fascinante de este texto es que comienza con la adoración a Dios y termina con lo mismo. En el verso 18, Abraham movió su tienda y vino y se estableció junto a los robles de Mamre y en Hebrón construyó un altar. Va a otro lugar donde Dios lo llamó y planta otra iglesia, porque eso es lo que hace. Lo interesante es de los robles de Mamre, que es que está a 20 millas al sur de Belén. ¿Lo sabíais? Y eso está cerca del lugar donde Abraham compró la única propiedad, el único bien inmueble que obtuvo en su vida. La compró aquí. Dios le prometió la tierra prometida. Y Abraham termina con solo un pequeño pedazo, por lo que la cueva de Macpela, todo lo que obtuvo, el único bien inmueble que obtuvo, es el lugar donde fue enterrado. Increíble comentario. Dios le prometió la tierra prometida. Lo lleva a la tierra prometida. No le da nada de la tierra prometida, sino que solo le da de Dios mismo, de Él mismo, porque Dios es la tierra prometida. Solo le da el pedazo de tierra en el que fue enterrado. Y ese es, en última instancia, el único pedazo de tierra que recibimos. Así tenemos que pensar, ¿qué viene después de esto? ¿Qué viene después de esta propiedad? Lo que viene después de esta tierra prometida es la tierra prometida en el cielo y la presencia de Dios si creemos en Jesucristo. Cada día nos enfrentamos a la misma pregunta: ¿seguiré a Jesús hoy? ¿Tomaré mi cruz y seguiré a Jesús hoy?
Haré todos los sacrificios necesarios para obedecer a Jesús hoy. Considera cuidadosamente antes de elegir. Traza cada alternativa hasta su final. Mira a Abraham, que caminó con Dios y obtuvo a Dios, que es la mayor bendición. Y mira a Lot, que dejó a Dios para entrar en Sodoma. Y todo lo que recibió fue destrucción y dolor. Pero alabado sea el Señor. Alabado sea Dios, porque tenemos el perdón que nos ofrece para que podamos volvernos, aunque hayamos ido por el mal camino de Lot. Oremos. Señor Jesús, te damos las gracias por este texto. Y qué gran texto, Señor, qué texto tan rico. Señor, te agradecemos que hayas bendecido nuestro tiempo en las Sagradas Escrituras. Por el poder de tu lanza, te agradecemos por esta comunidad. Te agradecemos este altar, por así decirlo, donde podemos venir a adorarte, a cantarte, a orar a ti, Señor, a honrarte, a sacrificarte. Podemos ser transformados por ti aquí, Señor, en tu presencia. Y estamos aquí para que los que nos rodean también sean servidos por nosotros y lleguen a conocerte. Señor, continúa construyendo tu iglesia aquí en este lugar. Y te agradecemos, Jesucristo, que tú eres nuestro jardín, que eres el Edén y el paraíso. Y oramos todo esto, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.